Bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá. Muchas gracias al senador Flama, a las senadoras Valenzuela, Lozada, Vigo, Terenzi. La verdad que estamos en un momento histórico. Ya lo han dicho todo. Voy a contar un poco de nuestra acción desde la Red de Mujeres para la Justicia. Lo han dicho todo porque ¿con qué foto partimos en este tema de hoy? Partimos con una foto que nos muestra que en 161 años ha habido 3 mujeres y 104 varones. Esa es la foto, de eso partimos. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra un patrón histórico de exclusión, de discriminación estructural. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos transformarlo, ¿sí? Hay que cambiar eso, ¿no? Entonces, hay una buena noticia y una mala. A ver, la buena noticia es que en la Constitución ya tenemos un mandato transformador de paridad. Lo tenemos como una orden, como un mandato constitucional. En el año 94, cuando se constitucionalizó CEDAW, a partir de ese momento, los 3 poderes del Estado están interpelados en su artículo 7, que ya lo ha repetido, pero quiero volver a repetirlo, porque los términos hacen que podamos darnos cuenta de la vigencia de ese mandato constitucional, que por supuesto que es muy importante el proyecto del senador Fama, porque parte del principio de paridad, lo que nosotros llamamos es el mandato constitucional de paridad, que es distintas palabras para explicar lo mismo. ¿Y qué es lo que se ha obligado a Argentina? Se ha obligado a tomar todas las medidas necesarias en pos de eliminar la discriminación de la mujer, en particular en la vida política. ¿Cómo? Asegurando el derecho a las mujeres a ejercitar en igualdad de condiciones con los varones su derecho a ejercer cargos públicos, funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Ese mandato es un mandato que ya está en la Constitución. Entonces, nosotros, desde la Red de Mujeres, como somos muy comprometidas con una justicia transformadora para modificar ese status quo, ese patrón histórico de discriminación, ¿qué entendimos? Que cuando el presidente de la Nación envía el pliego de 2 varones, en el marco de esas características de que estamos comprometidas con una justicia transformadora, hemos decidido primero impugnar, que es la vía jurídica para oponernos a la propuesta. Primero impugnamos ante el Ministerio de Justicia y luego interpusimos una acción de amparo colectivo. Porque como mujeres de derecho sabemos que es en el sistema de justicia donde hay que recurrir cuando hay derechos constitucionales vulnerados. Y entonces nosotros, entendiendo que existe un mandato de paridad constitucional, en esta acción colectiva que la hemos interpuesto con ONGs muy importantes como ELA, Amnistía Argentina y SEGIL como coactoras, hemos pedido y está dirigido al presidente de la Nación, porque el acto de designación de ministros de la Corte es un acto complejo, es un acto que es a propuesta del Poder Ejecutivo, participan 2 poderes del Estado, y aceptación, aprobación de pliegos por parte del Poder Legislativo. Entonces nosotros con esta acción colectiva hemos pedido en primer término la declaración de inconstitucionalidad del acto administrativo del presidente de envío de pliegos. Nosotros no entendemos, sino que consideramos, porque así corresponde, que la facultad constitucional del presidente es una facultad discrecional. Por supuesto que sí, él puede elegir a las mejores, pero es una facultad reglada por la Constitución. Y entonces ese mandato de paridad es el mandato al cual se debe sujetar también el presidente de la Nación, y por eso pedimos en el amparo colectivo como primera
disposición que se declare la inconstitucionalidad de las propuestas de 2 varones. También pedimos, como una medida preventiva para prevenir el daño futuro, porque una vez que el proceso sigue, ya es irreparable el daño por la estabilidad propia de todos. Una vez que un ministro es nombrado o ministra en la Corte Suprema, pedimos como un mandato preventivo cautelar que el Senado suspenda el trámite hasta tanto obtengamos la sentencia de fondo, que ahí sí pedimos una sentencia exhortativa, una sentencia que de parte del Poder Judicial le diga al Poder Ejecutivo y al Senado, en ese acto complejo, que para cubrir cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación existe un mandato constitucional de paridad que debe cumplir. Entonces, esa es la sentencia de fondo exhortativa que nosotros pedimos en nuestro amparo colectivo. El amparo colectivo tuvo una sentencia de primera instancia que es muy deficiente, y que nosotros hemos hecho uso, que rechazó el amparo con términos solamente dogmáticos, formales, no se metió en la cuestión de fondo, y hicimos uso de un per saltum que en determinados casos que hay peligro, gravedad institucional, es decir, temas que exceden al interés de las partes, sino que tienen un interés público, que este caso lo tiene. Hemos hecho uso del per saltum y hoy estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la presentación de amicus del tribunal, ONGs muy importantes, asociaciones que nos están acompañando en Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero más allá de, digamos, que entendemos la nobleza de esta acción, creemos que es muy importante este debate público hoy, porque justamente es en el Senado es el que tiene la llave de oro para el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, con ley, con amparo, con resolución o sin resolución, el Senado también se le impone ese mandato de paridad. ¿Y cuánto más se le impone al Senado? Por el artículo 75, inciso 23, que lo ha nombrado la doctora Obón. Ese artículo, lo recuerdo porque realmente estamos en el Senado, ese artículo dispone para las cámaras la obligación de legislar y en particular de acciones positivas en pos de asegurar la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno ejercicio, dice, de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en particular para las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Ese mandato primordial en pos de una igualdad real lo tiene el Senado. Por eso es que con ley, sin ley, con resolución del amparo o sin resolución del amparo, el Senado de la Nación Argentina tiene un mandato constitucional de paridad. Entonces, hacemos realmente un llamado a las senadoras en particular, a las senadoras, a las mujeres políticas de Argentina que estén a la altura del momento histórico institucional, que piensen en sus hijas, que piensen en las niñas que se están capacitando, en las que sueñan con ser mujeres juezas. En Argentina ese mapa nos muestra que de facto, de hecho, actúa el patriarcado, que es esa ideología que alberga en las mentes de las personas y que indica una idea de inferioridad y superioridad de mujeres y varones. Entonces, también no quiero perder el hilo de que ese mandato de paridad constitucional, yo nombré el artículo 7 de CEDAW que dice que el Estado se obliga a asegurar la igualdad de condiciones para las mujeres para ejercer cargos públicos, pero también CEDAW impone un mandato constitucional en pos de la paridad, porque en el artículo 5
CEDAW obliga a los estados a tomar todas las medidas necesarias en pos de ¿qué? En pos de modificar los patrones socioculturales de conductas con fines a la eliminación de los prejuicios basados en una idea de inferioridad o superioridad de varones y mujeres o en relaciones estereotipadas entre varones y mujeres. Es decir, que el Estado también tiene un mandato de eliminar los prejuicios, eliminar los estereotipos. Y en esta foto que yo quise comenzar, que es en 161 años, 105 jueces varones en las Cortes y solo 3 mujeres, ese es un estereotipo potente que hasta ahora se ha hecho carne en la institucionalidad argentina, que ¿qué nos dice? Nos dice que la sapiencia jurídica, la idoneidad jurídica es igual a varón. Entonces, al proponer 2 varones en una corte de 3 para que sean 5 varones, el Estado argentino, lejos de cumplir el mandato constitucional y convencional de CEDAW, de hacer todas las medidas en pos de la eliminación de prejuicios, los exacerba, los robustece. Entonces, el Estado argentino está obligado por CEDAW no solamente a asegurar la igualdad de condiciones, en igualdad de trato con los varones para llegar a esos lugares de decisión, sino también para la eliminación de los prejuicios y estereotipos de género. Entonces, y me gustó que la senadora Lozada traiga la palabra feminismo, la palabra feminista, porque esa es una palabra noble, es una palabra que es la palabra por la cual las personas, las mujeres que nos precedieron, son las que han logrado que podamos votar, son las que han logrado que en el Código Civil las mujeres dejemos de ser incapaces relativas de hecho. Son las feministas las que han logrado que las mujeres parían y no tenían decisión sobre sus hijos porque la patria potestad no era compartida. Fueron las feministas. Por eso rescato esa palabra. Y también rescato la palabra meritocracia, que creo que la dijo la senadora Terenzi. Y para eso quiero terminar, que la paridad, el mandato de paridad, es la llave de oro para poder hacer carne la meritocracia, para poder permitir que las brillantes, las juristas brillantes, las juezas brillantes formadas que tenemos puedan llegar y a ese órgano de decisión más importante de Argentina. El amparo, para finalizar también, está dirigido en una doble cara. Por un lado, el derecho de las mujeres que cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministras de Corte, son los derechos individuales homogéneos de todas las mujeres de Argentina, que se ha resguardado y acá se ha violentado, y por otro lado, el interés público, colectivo, democrático de la sociedad toda, de que en ese órgano de decisión más importante del Poder Judicial estén representadas más de la mitad de la sociedad como son las mujeres. Y para terminar, siempre me gusta ver qué es lo que ha pasado en la política o en la actividad de Argentina, y vi que en el coloquio de IDEA, que cumplió 60 años, ese encuentro de la institucionalidad de los empresarios, que van todos los políticos de Argentina, el lema era, si no es ahora, ¿cuándo? Y con eso quiero terminar, con esa foto de 105 varones, 3 mujeres, 161 años. Por eso, si no es ahora, ¿cuándo? Queremos abrir